Advertencia: el siguiente episodio está destinado solamente para adultos. Incluye temáticas y declaraciones sensibles. Se recomienda discreción. Hace casi 80 años, en un campo en Polonia, los sueños y las vidas de más de 3 millones de personas se convirtieron en cenizas. Hoy, Lea Sahak Novera revive sus días en Auschwitz, el campo de concentración y exterminio más terrorífico de la historia. Soy Oriana Sabatini y digo nunca más. Bienvenidos a dónde vamos cuando soñamos. Apretá el botón de seguir para enterarte sobre los nuevos episodios. Bueno, Lea, primero te quería agradecer por recibirnos en tu casa. Para mí es muy importante tener esta charla hoy con vos por lo que significa toda tu historia. Quería empezar por preguntarte cómo y cuándo arrancó la guerra para vos. Bueno, el fin de la Primera Guerra Mundial y el principio de la Segunda Guerra tiene una brecha nada más que de 20 años. 20 años en la historia No es nada. es nada, es menos que nada. Sí. Yo nací en la década del 30, el 31 de diciembre de 1926. Como notarán, dentro de 2 meses y medio voy a tener 98 años. Era una época en Polonia muy dura. Hacía falta mucha fuerza para poder seguir sobreviviendo. Había hambre, había miseria. Nosotros, dentro de todo, era una familia de muchas hermanas, de varios hermanos, mis abuelos, y vivíamos una vida la suerte fue que no era una ciudad muy grande, era un pueblo chico, y empezamos un poco a levantar cabeza. Levantamos habiendo nacido yo recién, pero toda la familia muy unida de alguna manera se iba sobreviviendo. Y siempre desde chiquita yo constantemente escuchaba las conversaciones. Era una ciudad donde surge después de la Primera Guerra Mundial, porque había muchos bosques en aquella región. Se hablaba mucho sobre política, se hablaba mucho todo lo que pasó la Primera Guerra Mundial, que fue tan terrible. Y mucha gente joven, sobre todo, hablaba entre ellos cómo hacer. Muchos emigraban, era cuando surgían los Estados Unidos de Norteamérica y mucha gente empezó a pensar en emigrar. Claro. Se habló también de que lo que estaba pasando en Alemania, que de repente surgió un mesiánico que prometía el oro y el moro, y cuando la limosna es grande mucha gente no quería creer. Era la época pero por el otro lado, eran vísperas de la gran revolución socialista que cambió el mundo. Claro. Y había 2 bandos que constantemente luchaban entre sí. Era todo muy, muy, muy revuelto, un clima no agradable. Y yo me crié en este ambiente. Con todo esto en Polonia, mis padres éramos de clase media baja y no había mucho lujo. Mis padres, gracias a tener un pequeño almacén de comestibles, nos daba para vivir, lo atendían los 2, éramos mi hermana y yo y un hermanito, y esto nos dio para vivir, pero yo siempre estaba entre los amigos de ellos, escuchando de qué se hablaba. Claro. De que puede estallar otra guerra, que el mundo está en peligro, de que mucha gente empezó a creer mucho en el socialismo futuro, porque no sabían que esto va a ser nada más que una utopía, porque al final lo que resultó era esto. Y yo me crié así en este ambiente. Pero a mí me gustó mucho desde chiquita. Desde chiquita mis padres, mis tías, no había materialmente muchas cosas, pero sí mucha cultura, y también de amor ni se habla.
y que había que estudiar, que el estudio era la riqueza máxima, que nadie me puede quitar. Y a mí me gustaba mucho la lectura, me parece que mi mamá nunca tuvo tiempo porque ella tenía el almacén y cosía de noche, ella nunca aprendió nada y sabía todo. Y entonces siempre me dijo que vaya, con esta amiga no vayas porque son gente ordinaria, anda con la otra que allá son gente de cultura y vas a aprender más. Y yo le hacía caso. Y acordate que tenés que ser la mejor, precisamente porque somos un pueblo que somos perseguidos. Por eso demostrá que vos valés. Y yo lo tomé muy en cuenta. Y no sé, como no tengo abuela, tengo que alabarme yo sola. Donde yo entraba, brillaba, porque me gustaba mucho, me resultaba muy fácil. Sí. Yo cuando llegué acá al país, y no sé cómo aprendí castellano, porque no fui a estudiar ni nada, y a los 3 meses ya me leí el primer libro en español, ¿qué? Con el diccionario al lado, porque tengo facilidad para aprender idiomas. Claro. Hay ciertos aspectos que quedan en mi memoria, porque me tocaron muy de cerca y me hirieron muchas veces, o también, al contrario, me demostraron que realmente pude lograr. Pasaron 3 muchachos que también estábamos en el patio del gimnasio para rendir el examen, y pasaron 3 muchachos cuando me vieron. Bueno, y no sé por qué acá no se conoce tanto, además no somos distintos, somos todos iguales, pero ellos se dieron cuenta y dijeron una palabra que hay, pasaron y dijeron, acá hay olor a cebolla, significó que éramos las 2 judías. Claro. Las que rendimos el brillante examen fuimos las 2 y ellos no entraron. Siempre recuerdo ese momento de victoria sobre ellos. Sí. Rendí el brillante examen y ya el 1 de septiembre en el hemisferio norte empiezan las clases. Okay. Da la casualidad que este día yo estaba vestida ya con el uniforme, naturalmente, para ir al secundario del Estado, que era mucho más barato. Nosotros no disponíamos para ir a otro colegio. Y esperando a otra compañera para irnos a tomar el tren, para ir, era media hora de tren. Y resulta que empezaron a gritar por las calles, la guerra, la guerra. Ese día Hitler con sus secuaces decide cruzar la frontera con Polonia. El 1 de septiembre de 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial. Okay. Allí empieza todavía del todo mi tragedia, realmente tragedia con mayúscula, empezó recién 2 años después, porque nosotros huimos al pequeño pueblito donde vivían mis abuelos, porque pensábamos que iba a ser una guerra común, como la Primera Guerra. Claro. Y en todas las guerras había un frente y había detrás del frente la gente civil que esperaba quién va a ganar. No hay guerras lindas, todas las guerras son horribles. Sí. En ese momento, entre Alemania y la Unión Soviética se produce el pacto de no agresión y Polonia se divide por la mitad. La mitad queda bajo el régimen soviético y la otra bajo el régimen nazi, donde la gente ya empieza a sufrir realmente. ¿Y vos dónde estabas? Yo caigo bajo el régimen soviético. Okay. Yo era a nosotros no nos cambió mucho la vida porque éramos de clase media baja, no nos quitaron la casa, simplemente mi padre fue a trabajar a un aserradero, pero según los historiadores, yo tanto no entiendo, a pesar de que me gusta la historia, el día que Hitler decide abrir e invadir la Unión Soviética, este es el primer día de su quiebra. Claro. Eso lo dicen los grandes historiadores, porque abrió 2 frentes y no aguantó. Claro. Todo el mundo se unió para poder, menos mal, terminó con esto. Costaron muchos millones de vidas, pero se logró. Ahí cuando el 20 de junio de 1941 se produce la otra invasión
los nazis ocupan la otra mitad de Donde Polonia ahí- y ahí empieza mi tragedia con mayúscula. Ahí entraron en nuestra ciudad, no era un pueblo, era una pequeña ciudad, donde colaboradores hay siempre y por todas partes. Enseguida nos registraron a todos. Como éramos una comunidad chica, ellos tenían todo previsto. Los que saben un poco más de historia y los leyeron ese nefasto libro que él escribió, Mein Kampf, mi lucha, él directamente escribe de antemano lo que piensa hacer. Claro. Lo que piensa hacer, y existe el dicho, sé que es verídico, que él ya tenía preparados a todos sus colaboradores que iban a colaborar con él. Y ese monstruo, que hasta físicamente era un monstruo, Goebbels, que era el ministro de propaganda de él, cuando él le muestra a Goebbels lo que él piensa hacer, hasta Goebbels le dice, ¿esto pensás hacer? Y él le contesta, Hitler le contesta, ¿y quién se acuerda del holocausto armenio? El mundo olvida muy rápido. Por eso yo me dije, aunque no pueda ver y no pueda escuchar, y hasta el último momento de mi vida, yo voy a tratar de transmitir lo que a mí me tocó vivir. Sí. A mí me tocó, como se dice en buen criollo, a mí me gusta mucho a veces expresarme en criollo, sí. En ese idioma criollo, me olvidé ahora el nombre. A mí me tocó bailar con la más fea, como se dice. Ok. No, todo absolutamente me tocó pasar. Sí. Nos llevaron, un día se acercaron camiones, a la madrugada nos avisaron que nos llevan, no nos dijeron a dónde. ¿En dónde estabas Yo vos? estaba en nuestra ciudad, ¿En una ciudad tu casa? chica, en la casa a la madrugada. Estábamos apenas con el camisón. Nos dieron 15 minutos para poder ponernos algo, pero ya se hablaba, porque ya se sabía que en otros lugares pasó lo mismo, entonces cada uno teníamos un paquetito chico preparado. Claro. Mi hermanita y yo apenas en el portafolio, en aquel entonces se usaban esos portafolios, no ahora las mochilas. Las mochilas donde entra un montón. Sí. Un suéter, una muda de ropa interior, un camisón. Claro. Y ¿qué más se Y nada más, unas medias. Ni el cepillo de dientes, eso sí, un gorro y una bufanda así, porque allá con el frío en invierno, lo primero que se te congela es la oreja, y si la tocas, si no la cuidas, se te rompe enseguida cuando está congelada, y la nariz. Guantes, gorro, esto lo usamos siempre en invierno. Yo patinaba en el hielo, andaba en bicicleta, yo tenía 2 piernas normales, y ahora yo llegué acá y quedé, después de todo, después de la guerra, cuando llegué acá, tuve que pasar una tercera guerra porque traje una pierna enferma de Auschwitz, de tanta inanición y tanta hambre. Cualquier golpe repercute. A mí me produjo una tuberculosis de una rótula. ¿Cómo doblamos la pierna? La rótula nos hace doblar. Entonces acá, con la operación, me mutilaron la pierna. Esta no la doblo. Así me tocó pasar toda la vida encima de esto. Y nos llevaron a un lugar que se llama Prujany, que era a 60 kilómetros de nuestra ciudad, donde formaron un gueto. Un gueto es un lugar donde sacaron a los que no eran judíos y nos pusieron a nosotros. Rodearon con 3 vueltas de alambre de púa. Claro. Y trajeron de otras partes también pequeñas comunidades, y ahí empieza. ¿Cómo hago para explicarles? ¿De dónde saco palabras para que ustedes entiendan, para que usted entienda lo que significa 4 años y medio de hambre? Ese hambre que te perfora todo absolutamente.
del terrible, terrible hambre que sufrí hasta el fin de la guerra. Ahí empieza nuestra tragedia. A los hombres, cuando nos sacaron de mi pueblo, los llevaron caminando, muchachos a partir de 15 años y el resto de los hombres. O sea, ¿a vos te separaron de tu padre y de tu hermano? Mi hermanito era chiquito, se vino con nosotros. Mis tíos, yo hablo en plural porque las 4 hermanas vivían en casitas chicas, una al lado de otra, así que siempre hablo en plural. De nuestros 4 hombres, vinieron 3 porque el menor de todos fue llevado al frente, ni bien estalla la guerra en Polonia. Antes de llevarnos ya lo llevaron al frente y allí cayó y nunca más volvió. Claro. Estaba casada con la última de las hermanas de mi mamá, tía Sara, que sobrevivió junto conmigo, ahora ya no está entre los vivos, y tenía una nena de 2 años. Y vivíamos juntos todos al lado uno de los otros, de manera que a ellos los llevaron todos por el camino caminando, los torturaron por el camino, los hicieron caminar sobre las rodillas y cuando vinieron 2 días después, unos cuantos quedaron por el camino. Felizmente nuestros 3 hombres volvieron. Ahí, antes de sacarnos de nuestra ciudad, cuando juntaron ya a todos y todos estaban en los camiones, dijeron que se presenten los notables. ¿Quiénes son los notables en una ciudad no muy grande? Se presentó el rabino, se presentaron 2 abogados, había... ¿Doctores? Había uno que era un hombre, un gran intelectual que siempre daba conferencias sobre historia, sobre cosas interesantes. Bueno, se juntaron más o menos 10 personas. Entonces lo primero que hicieron, los llevaron a la plaza, que era a 2 cuadras de allí, y los ametrallaron a todos. Fue la primera vez en mi vida, yo recién iba a cumplir 13 años, de ver una cosa terrible, ver muertos, verlos morir en un segundo, las personalidades. ¿Y qué sentiste de ver eso? ¿Qué se te pasó por el cuerpo y la cabeza? Un sobresalto terrible, un temblor, un miedo, abrazándola a mi madre, que del otro lado mi hermanito colgado del cuello de ella. Todos los chicos juntados alrededor de las tías y así viajamos y los hombres caminando. Cuando llegamos nos bajaron sobre la plaza y nuestros hombres todavía no llegaron, recién llegaron al día siguiente a la noche y muchos quedaron por el camino. Nuestros hombres felizmente sí llegaron. Ahí otra vez hicieron salir a los más notables. Era una ciudad más grande donde había una comunidad judía mucho más grande. Entonces había varios abogados, también había varios médicos. Bueno, eligieron a uno de ellos, un abogado, que él va a ser el presidente de ese comité, que va a manejar con todo esto. Y él lo manejó. Y ahí fue al revés, que este era un gueto que nos iban a tener allá. Nosotros ya sabíamos de antemano porque llegaban de alguna manera siempre, se filtraban las noticias, porque lo que hay que reconocer en los nazis, una de las características de los nazis era la mentira. Cómo mentían al mundo que acá no pasaba nada, que claro, es todo mentira, cómo se hablaban de ellos, todo tapado, todo tapado. ¿Vos en el gueto, ustedes dormían en casas o dónde los tenían? Ahí la comisión ordenó que cada familia judía tiene que darle a la familia refugiada una habitación. Okay. Y obtuvimos una habitación donde dormíamos los 7, nosotros éramos 5, claro, pero mi mamá a mi tía, que era la hermana menor de todas las hermanas, con la nena, la tomó bajo su ala. Okay. Así que nos convertimos en 7. Dormíamos en el piso, algunos vecinos nos trajeron alguna manta vieja, lo que sea. Todavía separaron, los hombres trataron de separar de esta pieza 1 metro, consiguieron tablas y dejaron un lugar, porque ahí la mayoría ya no había industria. Y los que vivían allá, también la comunidad judía, era un lugar como acá, por ejemplo, Balcarce, que es un lugar netamente de papas, donde se cultivan papas.
que van a estar encerrados, así que todos los que recién llegados que corran rápidamente era justo para levantar la cosecha de las papas. Que cada una que se lleve todos los que pueden, porque van a cerrar después el gueto y esto queda en los campos. Claro. Me acuerdo como mi hermanita y yo arrastrando como 5 kilómetros una bolsa de papas hasta que la trajimos a esta habitación. Y ahí, en este lugarcito que se dejó, ahí pusimos las papas. No había calefacción ni nada por el estilo, ni estufas, ni absolutamente nada, porque más que esta pieza no nos otorgaron. Claro. Y para la cocina también, allá se ponían esas cocinas en los pueblos chicos, o se ponía algo ¿Con las hornallas, decís? Había una hornalla, pero había una puertita donde se ponía madera o lo que sea. Con el tiempo, el invierno era tan terrible. Que del 41 al 42, que afuera había muchos cercos chicos, había bancos, desapareció todo. De noche la gente salía y todo lo que era leña y madera sacaban y para poder calentar un poco el ambiente. Nosotros, al final, uno de los hombres pudo conseguir una salamandra. Y la salamandra también había que ponerle adentro un poco de leña, un poco lo que sea. Y entonces, no sé, en momentos así, porque más o menos llegaban ya noticias de todo lo que está pasando, mi madre en el último momento se puso 2 vestidos, un vestido nuevo encima del otro, porque pensó que por ahí, en algún lugar, donde sea, siempre por eso se va a poder conseguir algo. Claro. Y así fue como por ese vestido, y creo que uno de mis tíos tenía 2 pares de zapatos nuevos, agarró un par y metió ahí en el paquetito, porque no dejaban transportar grandes cosas de nuestra ciudad allá. Y por eso pudieron conseguir una salamandra, pero había que alimentarla. Así que de noche se salía, se traía de donde se podía, se cortaban los cercos, desaparecieron bancos, todo lo que era de madera y se podía traer, se traía. Y así se sobrevive en momentos muy terribles, pero se sobrevive. Si no nos hubiesen querido aniquilar, algún que otro a lo mejor moriría de alguna enfermedad o qué sé yo. Claro. Pero nunca millones, nunca 1,5 millones de niños, de bebés, de chicos que querían vivir, de niños hermosos, chicos como cualquiera, como tu sobrino, como tu hermano, como tu bebé y como tu nena que la llevaste la primera vez al colegio con orgullo. No hubiesen muerto de esa manera tan terrible. ¿En el gueto asesinaban personas o en ese momento no? ¿Cómo? ¿En el gueto asesinaban personas o no? Podía ser a veces de noche, si alguien se acercaba demasiado cerca, por ahí tiraban a uno, pero generalmente la gente trataba de estar en sus casas. Claro. Después de las 8 ya no se podía salir. Y uno iba tirando y esperando cada momento. Los hombres a la madrugada ya eran sacados otra vez, y otra vez los trabajos de ellos eran terribles. ¿Vos conociste gente que se suicidó antes de ir a los campos? Muchos, algunos. Okay. Algunos, pero muy poco, porque la esperanza es, aunque sea muy bien adentro, que uno piensa que ya no la tiene, un poquitito siempre queda, de alguna manera sale. Sí. No sabíamos a dónde íbamos, pero en los vagones para ganado, como acá llevan el ganado a los mataderos, sentados bien apretadito entran 50. Nosotros éramos más de 100, no había dónde estar parados. Claro. Pusieron ancianos y niños y madres con niños y todo, uno encima del otro. Viajamos 2 días y 3 noches. En ese vagón pusieron un balde para las necesidades en un rincón. Claro. Para llegar hasta igual nadie llegaba porque había que pisar uno encima del otro. Lo que era
Este viaje, yo, por más que quiera, y posiblemente será mi última entrevista, porque he dado centenares de entrevistas y cuando yo cuento esto, no encuentro palabras, no sé cómo explicar. Yo veo que vos estás bastante empapada en todo esto, porque hay a veces personas que te hacen preguntas que siento que el corazón se me hace pedazos. Vos sabes escuchar y te felicito por eso. Gracias. ¿Cómo explicar lo que fue este viaje? Para que yo no pretendo, porque me prometí que voy a transmitir todo lo que pueda, no por mí, mis muertos no volverán. Y yo puedo irme mañana, puedo irme dentro de un mes. Yo ya viví mi vida. Pero por el futuro de ustedes. Ustedes son futuros padres y madres y abuelos. Yo, ¿qué era yo? Menos que nada, menos que una hoja pisoteada que se arrancó de un árbol, pisoteada y zamarreada 20 veces, que sobreviví por casualidad. Llegué a tener bisnietos. Entonces, ustedes tienen un futuro por delante. Este mundo tiene que tener un futuro que no solamente la tecnología y la ciencia y todo lo demás. Estamos ya casi en la luna y vamos a ir por ahí. Tu bisnieto va a ir algún día a veranear al Marte. Y por el otro lado, ¿y las personas qué somos? Por eso les digo, lo que fue este viaje no se puede contar. En uno de las estaciones, mientras viajábamos, eso era durante el día, porque tuvieron que llevarnos a unas vías al lado, porque tenía que pasar urgente un tren con soldados alemanes. Una de mis tías, la que la seguía mi mamá, era medio débil y se desmayó. Entonces el esposo pidió por favor, y más de uno, aunque quería correrse, no tenía dónde, uno pisaba al otro, se acercó a la pequeña ventana que había allá arriba. No era ventana, en realidad. Una apertura. Se desconocen esos vagones. Y sacó la mano con la tacita pidiendo agua. Entonces se acercó un joven con una metralleta y le descerrajó una bala justo acá. Y él se cayó, y hasta hoy en día siento cómo está saltando la tacita enlosada allí en el andén de una estación. Esto ya era bien en el sur, porque al día siguiente ya llegábamos a la estación cerca de Cracovia, porque Auschwitz y Birkenau están cerca de Cracovia. Claro. De a poco, lo que fue esto es el hedor por dentro, los niños muertos, la gente, mucha gente de edad también muertos. Cuando nos trajeron a Birkenau, porque Auschwitz se construye medio año después. Birkenau y Auschwitz son dos pequeñas aldeas que estaban cerca de un lugar donde pasaban muchos trenes, un lugar muy, muy importante para el ferroviario cerca de Cracovia. Entonces, uno se llamaba Brzezinka, los nazis le pusieron el nombre alemán, Birkenau. Y luego Auschwitz, que en polaco es Oświęcim. Okay. Y son 3 kilómetros de Birkenau a Auschwitz. Cuando paró el tren y era la madrugada, y yo miré por la ventanilla, porque muchos ya uno podía pisar por el otro. Claro. Y decía en alemán, Arbeit macht frei, el trabajo libera, para que uno cuando llega piense que es un lugar de trabajo. Cuando se abrieron estas 2 puertas corredizas y esta masa hedionda cayó, esto no se puede olvidar nunca. Los que quedamos de pie había pocos,
Rápidamente apareció un grupo de nazis con esas botas brillosas que me quedó en la memoria, esas botas brillosas con sus cachiporras, y empezaron rápidamente a seleccionar gente mayor a la izquierda, madres jóvenes, chicas, pero con sus criaturas en los brazos. Antes de esto, antes que todo, separaron a los hombres y muchachos más o menos a partir de 17, 18 años, para un lado. El resto todo a la cámara de gas, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. En ese momento, yo todavía estaba ahí, mi hermanita detrás mío, mi madre me puso ese tapado largo. Yo justo 2-3 semanas antes, porque esto era justo un mes antes, sí, yo había cumplido 16 años en el gueto. Claro. Pero era chiquita, hasta hoy en día no crecí para atrás. Pero con el pañuelo y todo esto, y de repente siento, mi madre ya estaba arriba del camión, y nosotros, mi hermana y yo, dejamos a la gente de edad que suban primero, nosotras íbamos a treparnos a la última. Y de repente siento que mi madre me pega un grito: Lea, corre. Yo me doy vuelta y veo que mi tía la nena de ella estaba separada con mi mamá y con mi hermanito. Y ella era joven, tenía 23 años. Claro. 22, 23 años. La nena tenía 2, se casó muy joven. Y ya el marido estaba muerto del frente. Y mi mamá ve de lejos un pequeño grupo de mujeres jóvenes donde no hay ancianos, no hay niños. Se le ocurrió que a lo mejor ese pequeño grupo de mujeres tienen más probabilidad de sobrevivir. Claro. Entonces, ella en ese momento, en una situación límite así, esto trabaja a 1000. Pegó un grito: Lea, corre. Y yo en ese momento, yo no pensé, porque después hasta hoy en día todavía del todo no me quité el sentimiento de culpa, porque yo no fui junto, más de una vez lloré, porque yo no me fui junto con todos ellos a morir, porque yo tuve que sobrevivir. Mi hermanita corrió detrás mío, pero yo me escabullí entre los que estaban seleccionando, porque a mí no me tocaba todavía. Claro. Yo corrí y me puse al lado de mi tía, no me divisaron. A mi hermana la divisaron, porque era alta como yo, no nos llevábamos ni 2 años. La apalearon y la llevaron de vuelta, la tiraron sobre el camión, y ella se fue a la cámara de gas junto con ellos. En ese momento ya el camión se fue y nunca más. Esta fue la última mirada de mi madre que yo vi. Y yo me puse al lado de mi tía. Y ahí empieza ya, eso fue tan rápido, incluso ellos, los nazis, tenían ya esclavos de otros guetos. Claro. Apareció un grupo de hombres con trajes así a rayas, con gorritos y con boca cerrada. Nosotros veíamos que son reclutas y les preguntamos dónde estamos, y ellos boca cerrada, porque después supimos que era, se llamaba comando era grupo, comando especial, que trabajaba en las cámaras de gas y en los crematorios. Ellos venían a ayudar a limpiar después todo, porque esto era un desastre, Claro. Los vagones y la gente muerta ya. Yo quedé parada y corrí, Claro. y me puse al lado de mi tía. Aquello ya desapareció, quedamos un grupito chico y empieza la otra etapa. Entramos, nos llevaron a un galpón largo, allá había una mesa larga, había varios, incluso reclutas, que anotaban. La primera chica que me tocó era también de Checoslovaquia, con su traje a rayas. Me dice: ¿cómo te llamas? Le dije mi nombre y mi apellido. ¿Qué edad tenés? Digo: acabo de cumplir 16. Y yo vi como ella me miró acá, miró allá, y me dice: vos tenés 18, anda rápido al otro. Y yo le discuto, digo: no, acabo de cumplir ahora 16. Vos tenés 18, rápido anda a la otra, así, de mala cara. Claro. Y yo me dije: qué antipática, mira, ella va a morir junto conmigo, y mira cómo me trata.
La segunda cola era donde me tatuaban. Me quitaban mi nombre y apellido. Ay, a ver. Y yo me convertí en 33.502. A partir de ahí yo dejé existir como un ser humano. Yo era 33502, esto era yo. Claro. 33503. 3 era mi tía atrás mía. Allí nos tatuaron, era una lapicera con una aguja adentro y adentro había tinta china. Y así pinchando. ¿Te puedo preguntar por qué pensaste alguna vez en borrarte el tatuaje? Jamás de los jamases lo borraría. Sé incluso de una compañera mía que le tocó ir a vivir a Lanús, y ella cuando salía a la calle todo el mundo la miraba y todo el mundo la miraba. Ella no sabía hablar, no sabía contestar y la miraban así, con un número, quién sabe. En cambio yo, lo primero que hice, pude hacerlo, y para mí esto es mío, esto me va a acompañar hasta el último día de mi vida. Jamás pensé sacármelo, jamás. Para mí no es un orgullo, para mí es una parte de mi vida, prácticamente toda mi vida. Claro. Y esto, yo me dije, algún día lo quiero mostrar al mundo, a lo que un ser humano es capaz. Nunca quise sacármelo. Que perdón, para la gente que no sabe, acá vos sos parte de un museo que la gente puede ir, obviamente vamos a dejar toda la información por aquí o al final del capítulo para que puedan conocer, que me contaron además que te pueden entrevistar en un formato como interactivo, donde te pueden hacer preguntas y... Sí. Ahora hay una... Sí, esto está... Yo creo en Buenos Aires no hay otro lugar como este. No. Y en el mundo, y según tengo entendido, está en el museo, por supuesto, en Jerusalén, en Yad Vashem, y también en Los Ángeles, y también en Canadá. Okay. De otros países no sé. Pero esto es importante porque cuando yo ya no esté, van a poder enterarse. Si bien no es lo mismo, yo lo sé, esto me implica, aunque yo lea hoy hasta las 5 de la mañana, igual no voy a dormir, porque yo pongo mi alma cuando cuento, porque quiero que ustedes entiendan, porque ustedes son los que en el futuro van a transmitir. Y yo no transmito odio, por eso, ¿qué voy a hacer? Pero no, porque yo conozco y conocí alemanes que dieron su vida, porque ¿qué fue el atentado a Hitler? De propios alemanes. Sí, que no les resultó. Hitler salió con vida y él entonces asesinó varios centenares de personas extraordinarias que ofrecieron su vida para salvar a Alemania. Claro. Ofrecieron su vida. Gente incluso de la alta sociedad, de muy alta sociedad. Hay incluso que yo quiero que lo escuches. Okay. Yo leí de eso, yo siempre cuando veo en el diario algo interesante o alguna expresión interesante que veo que es justa y muy bien dicha, yo a veces la recorto y lo guardo. Yo guardé todo el artículo de un francés, Jean-Claude Brossac, que nada tenía que ver ni con los judíos ni con nada, ni siquiera era historiador. Pero a él no le entraba en la cabeza que pudo haber sucedido semejante asesinato. Entonces él dejó por un año su negocio, que era la farmacia, no sé lo que era. Y dice que se dedicó a investigar. Investigó de una manera que viajó a varios países para entrevistar a gente que podía explicarle lo que es. Y resulta que después, al final de su artículo, dice: no tengo ningún sentimiento religioso. Soy cartesiano y existo en base a la duda.
Dios murió en los meses de mayo y junio de 1944 en los hornos crematorios de Auschwitz. Firmado Jean-Claude Bressac. Claro. Y era así, yo agrego, doy fe. ¿Vos llegabas a ver a las personas entrando en las cámaras de gas? ¿O Justo solo en las sabías? cámaras de gas no, pero sabían dónde bajaban de los trenes. Claro. Conocía el grupo que los iba a acompañar, conocía los 2 camiones que venían y Claro. directamente iban a la cámara de gas. Claro. Directamente. Ellos, a esos grupos que elegían a los hombres, cada tantos meses los tenían ahí adentro, incluso les daban más de comer. Claro. Los liquidaban y agarraban otros para que no hubiera algún día testigos vivientes. Claro. Yo creo que en ese momento éramos todo un grupo grande. Ya no hay nadie que te pueda contar esto, que le tocó todo esto. Se me fueron todos. Porque yo todavía no tengo idea. Y hay momentos que a veces lo único que yo pido al destino, yo creo que yo me merezco. Me acuerdo una vez, tú sabes quién fue Pinky, ¿no? Pinky. Pinky de la televisión. ¿El dibujito? ¿Quién? Pinky, que era la mejor de todas las locutoras pero vos sos muy chiquita. Ay, sí, yo por ahí no De llegué. aquella época era de la televisión la más linda, la más inteligente, la mujer del año. Ok. Y ella dijo, una vez le preguntaron si tiene miedo a la muerte, y ella dijo, no, yo no le tengo miedo a la muerte. Lo que sí, yo quisiera morir con elegancia. Y yo hice mía las palabras. Yo le pido al destino una sola cosa. Quiero morir con elegancia. Esto significa, léase, quiero morir en mi cama y no sufrir más dolor. Sí. Bueno. Ese le pido al destino. Porque llegué a vivir casi 100 años. Sí. 100 no, espero irme antes. Ahora cumplo 98 fin de año. Bueno, voy a esperar hasta fin de año para ver a mi bisnietita Juanita entrando caminando. Yo la quiero ver entrando caminando. Sí. A mi bisnietita. Es un poco loco que al inicio me dijiste que querías estudiar historia y querías ser maestra de historia. Yo siempre soñé ser profesora de historia. Pero lo sos ahora. De hecho, sí. Porque no solo sos parte de la historia de nuestro mundo, pero me encanta historia en general. Es como, es una clase. Yo sí. creo que aprendí más hoy que en todo lo que me han enseñado en el colegio. Sí, yo hubiese sido incluso yo dije una vez, yo sería muy estricta. Pero no para bajarte la nota, no. Okay. Para enseñarte a amar historia. Claro. Para enseñarte lo que significa conocer historia. Lo importante que es, en general, la palabra escrita, en general, la lectura, que a mí me salva la vida hasta hoy en día. Porque yo, con lo poquito que tengo, mi único ojo, 20%, porque tengo maculopatía, todavía sigo leyendo mi libro electrónico y ahí estoy leyendo las historias, las novelas históricas. Y esto me ayuda a seguir viviendo. Lea, en ese momento cuando estabas en Auschwitz, ¿cómo hacías para seguir? ¿Qué te daba esperanza a esto, a no sé, dejarte morir? Muy buena pregunta. Precisamente, lo más importante en un lugar así, que no se puede llamar prisión, no se puede llamar, no sé, porque era mucho peor que esto, porque todos los días corrías el peligro de ser seleccionada.
Claro. Porque una vez por semana tenías que desvestirte toda desnuda y te seleccionaban. Tenías un forúnculo y a este esbirro que estaba ahí mirando, no le gustó ese forúnculo, a la izquierda. Imagínate, a mí se me hinchó la rodilla derecha, porque uno después de tantos años de inanición, de hambre, cualquier golpe repercute. Se ve que en algún momento recibí un golpe en esta pierna, en esta rodilla. Entonces, la rótula, con tanto tiempo, sin comer, sin calcio, sin nada, ni existían antibióticos todavía, recién fin de 45, casi cuando terminaba, antes de terminar la guerra, empezaron a emplear los antibióticos en el frente a los soldados. Imagínate si yo podía No, claro. poder acceder a calcio. De manera que cuando yo salí, esto ya estaba, había que sacarlo. En aquel entonces no había prótesis como ahora. Si a mí me pasa esto ahora, en un mes estoy de vuelta bien, porque me ponen una prótesis, se saca la rotura y se acabó. Yo cuando llegué acá ya corría peligro de perder la pierna. Claro. Ahí fue donde acepté, sabiendo de antemano, teniendo 21 años, que no tuve adolescencia, no tuve nada, quedarme para toda la vida con la pierna dura. Claro. Era muy duro. Y siempre recuerdo que este doctor era un vasco. Tenía acá, hasta hoy en día, existe la clínica Valls. Cuando me acarició la cara y me dijo, pero vas a quedar persona útil. Y esto me quedó acá. Y yo decidí ser persona útil. Claro. Y creo que lo logré. Sí, 100%. Lea, quería preguntarte, porque cuando leí un poco sobre vos, en una de las tantas cosas que vi, es que tuviste contacto con Mengele, que fue un personaje muy conocido en toda esta historia. Mengele me tocó una vez, ella, justo un día, esa doctora Lubov en ruso significa amor. Ay. No estaba, porque la mandaron no sé dónde, urgente. Se produce, de repente entra Mengele, nosotros estamos ahí en las camas, todas abajo. Rápidamente bajamos todas, había que desnudarse, una tras otra, ya con la pierna así. Y él agarrando a cada una así, con una mano, con su mano derecha. La mano izquierda la tenía acá. Ok. Porque él con el dedo mostraba quién va a morir y quién va a vivir. Después lo supimos. Ese día no movió el dedo. Una por una fue anotando, todas a morir. A vos también. Entre ellas yo. Tenía esto así. Esta mano tenía la mía. Con sus dedos largos, dedos con manicura de una araña venenosa. Y dijo mi número, 33502. La secretaria anotó. Al día siguiente, a la madrugada, nos iban a llevar a la cámara de gas. Mi tía vino, le tocó siempre en algún otro trabajo, a ella la metieron en una fábrica donde hacían municiones. Okay. Se llamaba Unión Fabrik. Y vino después de trabajar llorando y qué sé yo, bueno, digo, está bien, ¿qué querés que haga? Ya está, me toca, ya está, yo ya ni lloré, estaba resignada. Yo no quería morir por la manera como se muere en la cámara de gas. Claro. La manera es terrible. Y no voy a hablar sobre esto, cómo se muere allá, porque yo sé exactamente cómo se muere. Y resulta que ahí mismo, en este lugar, que era, llamémoslo hospital, ¿no? En el medio nosotros teníamos aquí los camastros. Del otro lado
en los camastros estaban, porque había muchos no judíos también, había polacas, había francesas, había alemanas, había que no eran judías, que los llevaron al campo porque los encontraron con las manos en la masa, porque lucharon en contra del invasor. Claro. Entonces la mandaron. La diferencia era que ellas no tenían ese triangulito, porque cuando uno se desnuda no hay diferencia. ¿El triángulo qué significa? Judía. O sea, marcaban a otras personas Es podían... la otra mitad de la estrella de David. Ah, ok. Porque cuando nos desnudaban podíamos mezclarnos. Claro. Entonces no se podía. A ellas las dejaban que se mueran solas. Igual, sufrían los mismos piojos, las mismas palizas, los mismos trabajos, todo absolutamente igual. Claro. Pero con una sola cosa. Cuando se moría, la tiraban también y la quemaban. Pero no las mandaban a la cámara de gas. Entonces pronunció mi número. Aquella misma noche, siempre, todas las noches, morían varias, de tifus, de cosas. Y había, entre otras, muerto una polaca, allí del otro lado, que estaba muerta y esperaba la noche para poder a la madrugada sacarlas todas afuera. Era pleno invierno, entonces ahí estaban hechas como madera. Se conservaba, sí. Y entonces, una austríaca, que eran alemanes en aquel entonces, Austria pertenecía a Alemania nazi, además ellos estaban muy contentos que los integraron al Reich. Había una alemana, no judía, que era socialista. A ella la mandaron al campo antes que a nosotros. Había muchos comunistas, socialistas, gente democrática que no comulgaban con el hitlerismo. A los que pudieron mandaron a estos campos. Campos así en Alemania hubo muchos. Dachau, Buchenwald y muchos otros eran de hecho para los que no comulgaban para políticos, con el nazismo. Entonces, esta Herta se llamaba, de noche, cuando ese nazi ya salía, que nos cuidaba por dentro, nos encerraba y salió, ella pudo conseguir la lista, borró mi número y puso el número de la polaca muerta, porque había varias muertas ya. Agregó el número de esta, pero no importa si era yo o ella. Las 96 o 97, no sé cuántas éramos, fueron a la cámara. Y yo quedé única allí en el rincón sentada, con vida. ¿Pensaste en escapar alguna vez? ¿Cómo? ¿Pensaste en escaparte de ahí alguna vez? En escapar de... Imposible escaparse. Probablemente haya sido imposible, pero quizás en la desesperación, no sé, por ahí lo pensaban. No, escaparme significaría directamente que me maten. Morir. Y hay que ver en qué lugar. Claro. Los alambres eran electrificados. Claro. Si uno quería morir, se acercaba a los alambres y quedabas quemándote. Claro. Es una muerte terrible. Hubo unos cuantos. Con todo esto, eso también, esta pregunta es muy a menudo tocada por filósofos, por psicólogos, por psiquiatras. ¿Cómo es que no hubo tantos suicidios como realmente pudo haber habido? Sí. Porque por sobre todas las cosas, la esperanza es más fuerte que todo. A lo mejor llegará. Lo que no había que perder es el sentimiento humano. Claro. Un gesto como de esta Herta, te agregaba esperanza a la vida. Claro. Que ella misma, capaz que el hermano de ella era uno de los nazis no sé dónde y que mataba. Pero estos gestos demuestran también, pero que así como hay
¿qué es el ser humano? Cada vez más se sabe menos qué es el ser humano, que es capaz de ser asesinos como fueron estos y es capaz más de una vez exponerse por el otro. Sí. Y si hubo gente que sobrevivió escondida por gente que corría peligro de vida, sin embargo, hubo gente así. Sí. Existieron, y esto hay que reconocerlo. Sí. ¿Qué sentiste cuando volviste a los campos? Yo, para mí, primero, uno de los campos que era más conocido como Treblinka, que era muy cerca de donde yo era mi pueblo, ya estaba desarmado. Un año antes ya lo desarmaron y no hay más que piedras allá. De cada pueblo Claro. cuya gente murió, hay una piedra con la inscripción. Yo me hice una barrera mental todo lo que pude. Naturalmente fue algo muy, muy, muy conmovedor, pero al mismo tiempo yo sentía que pude lograr incluso la última oficina, donde también gracias a chicas que tenían acceso a algunas que hablaban bien alemán, judías alemanas, algunas nazis que trabajaban allá porque tenían miedo, si no iban a ir a los que mandaban al frente ruso, sabían que ya no van a volver de allá. Entonces todos trataban de meterse en lugares donde podían sobrevivir de los alemanes. Trataban ellos con las chicas de nuestro grupo, con quien yo mantenía relaciones, que teníamos más lenguaje común y sobre todo tratábamos de no perder el sentimiento de humanismo, sobrellevar mejor el hambre. Por más que queríamos hablar de otra cosa, el hambre te hacía esto, el hambre. Y trataban la que era un poco más débil, meter en algún lugar para que puedas aguantar. Y a mí más de una me dio la mano para que yo tuviera un trabajo y bajo techo. Durante varios meses había que clasificar la ropa de la gente que fue gaseada. Tenían que desvestirse. Claro. Y que hicieron toda una industria de esta ropa. Y yo trabajé ahí donde había que hacer paquetes. Porque para las personas que no saben, vos viniste a Argentina y formaste tu familia, encontraste el amor, tuviste hijos. Muy duro, pero bueno, pienso que ser joven es lo más fuerte que hay. Y la vida es más fuerte que la muerte. Y yo, al principio me dije, yo no, primero por esa pierna, ni que hablar, ni quiero pensar. Pero cuando uno está solo, de repente sentí que yo quiero tener algo propio. Y bueno, así y todo, no me faltaron candidatos. Me encanta. Con la pierna, sí. Y sí. Y había uno que me aguantó mucho, y yo le dije, ¿para qué me necesitas con una pierna dura si hay tantas chicas con dos piernas normales? Es que a mí me gustan las rengas. Fue el mejor marido del mundo, fue el mejor padre del mundo. ¿A Hitler lo viste alguna vez en persona? ¿Cómo? ¿A Hitler lo viste alguna vez en persona? Hitler verlo, poco difícil. Lo que fue nuestro camino de vuelta a casa con mi tía por Alemania, caminando. Estaba todo destrozado. Para volver de Alemania, decidimos volver a nuestra ciudad a ver si a lo mejor alguno de los hombres sobrevivió, porque de las mujeres sabíamos que fueron todas a la cámara de gas. Entonces decidimos, como un mes la vuelta a casa.
Es como dice María Elena Walsh en su canción Manuelita, un poquito caminando y otro poco a pie. Caminando, y había que cuidarse de no ser violadas por los bosques, estaban llenos de nazis que huían, que se escondían. También había que cuidarse de los soldados rusos en el primer frente. Claro. Y por más que le contábamos y todo quiénes éramos, y a un soldado no le importa mucho. Había que cuidarse mucho, nos costó mucho. Siempre íbamos por caminos no importantes. Sí. Y de alguna manera hasta llegar, demoró más de un mes hasta que llegamos a la ex frontera de Polonia, de Alemania con Polonia. Ya empezaron a andar ya los trenes. ¿Y su casa estaba todavía de pie? Mi casa quedó entera, la casa de mi tía también, eran casitas de madera como la mayoría en Estados Unidos, en estas ciudades chicas. Pero en Polonia había mucho antisemitismo, había muchos terroristas. Después de la liberación han matado a unos cuantos judíos y decidimos irnos. Sí. Fue un regalo. Ahí, bueno, antes de terminar, así ya te dejo tranquila, porque ya te molestamos un montón. Vinimos acá, pusimos las cámaras, las luces. Agradecerte por dar este testimonio y seguir haciéndolo después de tantos años. Yo sé que es muy importante y... Para mí es importante que ustedes que tienen acceso posiblemente a ambientes donde yo no llegaría, que cuando me dijeron, porque la familia de ustedes es famosa, y aparte me dije, por más que me cueste, porque siempre me cuesta, aunque doy para a cualquiera que me piden, cuando puedo, hay momentos que realmente ni tengo voz. Que la gente se entere, que la gente piense, hacerles pensar, y a través de ustedes yo espero que sí, esto será. Me encanta. Y bueno, esto me ayuda a seguir tirando. Y la reunión hoy con ustedes cuesta, pero les agradezco mucho. Para mí fue una caricia para mi alma. Gracias. Una caricia porque veo que usted, primero por su personalidad, que usted sabe escuchar. Esto es muy importante, porque no siempre me encuentro con público. El público, ya no hablemos, siempre alguien sale con una pregunta que no tiene nada que ver. Pero con una persona, sobre todo el que te entrevista, es muy importante, y por eso te felicito. Gracias. Hay una última pregunta que se la hago a todos mis invitados, que te la quiero hacer a vos también, y es: ¿quién sería Lea sin la guerra? ¿Cómo? ¿Quién sería Lea sin la guerra? ¿En cuál? ¿Quién sería, bueno, en la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién sería Lea sin la Segunda Guerra Mundial? Fundamentalmente tratando de hacer que la gente sea más humana, de agregar aunque sea un granito de arena en contra. Fundamentalmente hablando siempre con la gente que toda guerra se puede evitar, y dar la mano en un momento, cuando dar la mano, estoy segura, yo hubiese tratado de hacer. Porque dar la mano no significa, yo por ejemplo me refiero más de una vez, se lo repetía a la gente en Polonia, yo no pretendo que todos ustedes vayan a exponer su vida para salvar la mía, pero dar la vuelta a la cabeza sabiendo que yo estoy escondida allá en la tercera casa,
Eso sí podían, que no lo hicieron, hubiesen sobrevivido mucho más. Yo hubiese tratado de dar la mano. Claro. Es lo más lindo que hay. Ser digna de ser. Esta es mi religión. Me encanta. Gracias. Ser digna de ser. Gracias a ti. Gracias, Lea. Un placer.